Hola, bienvenido y bienvenida a esta clase de matemática. Mi nombre es José Joel Condorena Cruz y el día de hoy vamos a avanzar un tema relacionado a la geometría plana con el cual vamos a comenzar tu guía y que te habla de segmentos. ¿Sí? Entonces, nosotros ya habíamos visto en temas anteriores sobre los puntos principales o esenciales que tenía la geometría, ¿no? Habíamos visto un punto, habíamos visto una recta, habíamos visto un segmento, etcétera, etcétera. Entonces, ahora vamos a explicar detalladamente esta parte de segmentos, ya que alrededor de estos segmentos se han creado también ejercicios, podemos identificarlos en figuras geométricas, etcétera, etcétera. Entonces, como bien dice la definición, acá te dice, ¿no? El segmento es una de estas líneas que estamos formando, donde va a tener un punto de inicio y un punto final, ¿sí? Como te dice acá. El segmento es una porción de la recta limitada por dos puntos llamados extremos. Entonces, si nosotros tenemos una recta, esta recta se puede extender hacia la derecha y se puede extender hacia la izquierda. Si nosotros tomamos solamente una parte de toda esa recta, en este caso sería limitada por dos puntos que se le llaman extremos, entonces podríamos decir que esta parte va a ser un segmento. ¿Sí? Entonces nosotros formamos un segmento a partir de que tenemos una recta y esa la vamos a limitar mediante puntos, ¿no? Acá tenemos el punto P y el punto Q, entonces esto hace que se forme una recta. ¿Sí? Entonces hay que recordar siempre esa definición que ya lo habíamos visto anteriormente. Seguido de eso, se ha formado una figura, ¿no? Y como te dice acá, ¿no? Tomamos P y tomamos Q. Ambas son unos puntos que pertenecen a esta recta, a la recta L, como te dice acá. A esta porción de recta limitada se le pone unos puntos en mención. Entonces podemos tener el segmento que se le va a llamar segmento PQ o también se le puede llamar segmento QP. Cualquiera de los dos va a ser el mismo porque estamos hablando del mismo segmento. No importa si mencionamos primero a P y después a Q o viceversa, ¿no? Si primero mencionamos a Q y después a P. Cualquiera de las dos formas igual nos está haciendo mención o nos está refiriendo a un solo segmento. Así hay que tener en cuenta eso. Seguido de eso vamos a hablar de la notación de un segmento, ¿no? Como bien te dice acá, no todos los segmentos suelen representarse escribiendo los dos puntos asignados a sus extremos en una pequeña rayita, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un segmento, la manera de representar va a ser esta de acá. Vamos a escribir la letra inicial o el punto inicial con el punto final y en la parte de arriba le vamos a poner una línea y este símbolo nos va a indicar que estamos hablando del segmento MN. Otra manera de expresar sería cambiando el orden de las letras, ¿no? Primero podemos poner N, después M. Pero al igual que en el caso anterior, estamos poniendo un segmento ahí, o estamos poniendo una línea en la parte de arriba de estas dos letras. Entonces, esto se refiere al segmento NM. Pero ambos son el mismo segmento, así que no nos vayamos a confundir si mencionamos primero a M y después a N, o viceversa, ¿no? Primero a N y después a M. Ambos van a ser el mismo segmento. Y la representación de segmento va a ser esta de acá. La unión de esas dos letras con una línea en la parte superior. Seguido de eso, hablamos de longitudes de un segmento. Y cuando hablamos longitudes de un segmento, la longitud de un segmento es un número positivo que representa a su medida y suele representarse de dos maneras, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener un segmento que va a estar formado por dos puntos, ¿sí? Como habíamos mencionado anteriormente, estos puntos se les va a llamar extremos. Pero este segmento va a tener una medida, va a tener un tamaño. Y este tamaño, como ejemplo, te está poniendo que va a medir 3 metros. Entonces podemos decir que desde A hasta B va a tener una medida de 3 metros. O sea que la medida del segmento AB va a ser 3 metros. O simplemente vamos a poner que AB va a tener un valor de 3 metros. Tenemos que recordar también que los valores que vayamos a dar a estos segmentos siempre van a ser medidas positivas. No vamos a encontrar medidas que sean negativas, ya que estamos hablando de distancias. Y una distancia siempre, siempre va a ser positiva.
¿Ya? Después de eso te menciona tu libro que debemos recalcar que todas las medidas lineales que se dan en nuestra vida cotidiana no es más que una operación de medir segmentos, así como por ejemplo, si es que queremos medir el borde de una pizarra rectangular, la altura de una casa, el ancho de una puerta, etcétera. O sea, todas esas medidas que nosotros quisiéramos obtener por datos numéricos van a ser unas medidas que las vamos a tomar mediante segmentos, ¿no? Y por lo general este segmento va a medir 1 metro, porque nosotros cuando medimos, supongamos, el borde de algún terreno, lo medimos mediante metros, ¿no? Con una wincha métrica. Entonces, ese metro es una suma de varios segmentos, segmento de 1 metro, más segmento de 1 metro, más segmento de 1 metro, y eso nos llega a formar, supongamos, 10 metros. Pero en realidad solamente estamos utilizando varios segmentos para poder hallar la medida de algún objeto que quisiéramos saber en números o en distancias del tamaño que pueda tener este objeto, ¿sí? O terreno, o podríamos medir, así como te dice, ¿no? Una pizarra, el ancho de la puerta, etcétera, etcétera. Seguido de eso te está dando algunos ejemplos, ¿no? Te está dando gráficas. Acá tenemos un rectángulo que tiene como vértices A, B, C y D. De eso te dice que el segmento AB mide 4 metros. Entonces, tenemos que recordar acá lo siguiente. Si nosotros tenemos un rectángulo y esto mide 4 metros, entonces esta otra parte también va a medir 4 metros. Porque en un rectángulo se va a cumplir lo siguiente. Se va a cumplir que estos dos lados van a tener la misma medida y estos otros lados que estamos poniendo con dos rayitas también van a tener la misma medida, ¿sí? Entonces, esa es una propiedad que va a tener un rectángulo. Seguido de eso te está dando una medida, ¿no? Acá tenemos una figura de una casa y te dice que desde el piso hasta este punto en M, que está en el techo, va a tener una medida de 1,80 m aproximadamente. Después te da como medida, acá está haciendo una ilustración a una puerta y nos dice que el ancho de esta puerta va a tener 1 metro. Y acá se cumple lo mismo que habíamos mencionado en un rectángulo. Si esto mide 1 metro, esta parte de la base también va a medir 1 metro. ¿Sí? Entonces, esos datos hay que tenerlos en cuenta para el momento de considerar valores. Seguido de eso te está dando algunas opciones o notaciones que podemos tener, ¿no? La medida de AB va a ser igual a la de CD, que va a ser igual a 4 metros. Entonces acá está mencionando lo que yo te estaba diciendo. En un rectángulo, en este caso, desde A hasta B mide 4 metros. Y lo mismo va a medir en esta parte de acá. O sea, el segmento DC también va a medir 4 metros como está en esa parte de ahí, como indicación o como igualdad. Después nos da que la medida del segmento MN viene a ser 1,80 m y efectivamente, ¿no? Habíamos visto que esta medida de esos segmentos va a ser igual de 1,80 m. Y aparte de eso, que PQ va a tener una medida de 1 metro, como podemos ver en esta figura de acá. Pero como nosotros vemos esas figuras, también podemos mencionar que AB y BC van a ser iguales a 4 metros, MN va a ser igual a 8 metros y la medida del segmento PQ va a ser igual a 1 metro. Entonces, cualquiera de las notaciones que podamos encontrar en los problemas con los cuales vamos a encontrarnos, entonces cualquiera de estas notaciones van a ser válidas para poder resolver estos ejercicios de segmentos, ¿ya? Así que tener mucho cuidado con esto. Seguido de eso te está dando el punto medio de un segmento. Y cuando te habla de un punto medio, es porque va a estar en la parte central, ¿sí? Entonces, acá, como dice la definición, es el punto que divide al segmento en dos partes iguales de longitud o medida. Veamos entonces la figura. Si a nosotros nos dicen que M es el punto medio del segmento AB, podemos decir lo siguiente. Cuando está en el punto medio, podemos decir que la medida que vaya a tener este segmento va a ser igual a la medida que vaya a tener este otro segmento. O sea, si esto mide 5 metros, el otro va a medir 5 metros, porque va a estar en el punto medio. O en otro caso, si esto vale A, este otro segmento también va a valer A. O sea, van a tener el mismo valor. ¿Sí? Pueden tener un valor numérico, nosotros le podemos reemplazar con ciertos valores algebraicos utilizando letras.
pero la medida que nosotros vamos a tener desde A hasta M va a ser igual a la medida que tengamos de M a B. O sea, esta medida desde de A hasta M va a ser la misma que tengamos de M hasta B. Entonces van a tener el mismo valor. Y después te dice que, se dice también que el punto M biseca al segmento AB. Cuando habla de biseca, es porque va a estar en una posición con una misma distancia hacia B y una misma distancia hacia A. Entonces, esa expresión que te dice biseca se refiere a eso. Te dice que M va a tener la misma distancia para A y va a estar separado a la misma distancia de B. Por eso es que biseca de ambos puntos. Seguido de eso te está dando una manera de poder trazar una bisectriz, ¿no? Entonces tenemos que seguir estos pasos para trazar una bisectriz a un segmento. Entonces acá te dice, si queremos ubicar el punto medio de un segmento mediante este método, sigamos los siguientes pasos. Entonces nosotros vamos a hallar el punto medio de un segmento cualquiera. Entonces para eso te dice como indicación, con una regla no graduada, se dibuja un segmento de una longitud cualquiera. ¿Sí? Entonces tú puedes dibujar en tu cuaderno cualquier longitud, como este de acá, donde tiene un punto de inicio que es E y tiene un punto final que va a ser F. Entonces, esto viene a ser un segmento. Después de eso te dice, haciendo centro con el compás en el punto E y con cualquier longitud, y acá te pone un asterisco porque va a ser un punto de referencia al cual nosotros vamos a usar, dibujamos una pequeña curva, ¿sí? Sobre y debajo del segmento, luego se sigue el mismo procedimiento tomando como centro el punto F. Entonces, acá hace referencia del punto E y del punto F como está en esta figura. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener el segmento trazado. A partir de ese segmento, nosotros vamos a poner un punto P y un punto Q. Y con la ayuda del compás, nosotros vamos a hacer unas pequeñas curvas para que nos ayuden a identificar esos puntos que estamos midiendo o estamos reemplazando en esta gráfica. Ahora, si nosotros medimos, como te dice en el tercer paso, se construye el segmento PQ. ¿Sí? Nosotros habíamos puesto como referencia el punto P y también habíamos puesto como referencia el punto Q. Seguido de eso lo está trazando, lo están uniendo mediante una recta punteada, como podrás ver en la figura. Y ahí te dice, siendo el punto de intersección en el segmento EF, el punto medio buscado. Entonces, una vez que nosotros hagamos esto, ese punto con el cual se va a intersectar el segmento, si estamos hablando de este punto de acá, este va a ser el punto medio que va a tener este segmento. Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros hemos necesitado de un compás y también hemos necesitado de una regla para poder hallar el punto medio de cualquier segmento. Y si nosotros repetimos este procedimiento, podemos hallar el punto medio de cualquier segmento que podamos trazar. Seguido de eso, te está hablando sobre o te está indicando que la longitud a tomar debe ser mayor que la mitad del segmento EP. O sea, si nosotros hemos tenido una medida de 10 centímetros, ¿sí? El valor que puede tomar el segmento EF, la distancia que va a tener desde el punto E hacia el punto Q tiene que ser menor a la que va a tener este segmento. Entonces, si esto mide 10 centímetros, la distancia desde E hasta Q podría ser quizás 4 centímetros o 5 centímetros, pero no va a exceder de 10. Y lo mismo va a pasar con Q, va a estar a una distancia de 3 centímetros, 4, 5, hasta 9, pero no de 10, porque eso ya formaría una circunferencia completa nada más. Entonces hay que tener cuidado también con esto. Después te da una nota, te dice, se traslada la longitud del segmento midiendo con el compás del segmento dado, luego dibujando en el lugar deseado. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Tenemos una recta o un segmento al cual tiene un punto de inicio en A y un punto final en B. A partir de eso hemos puesto un punto P. Este punto P está a una distancia menor a la distancia que está desde A hasta B. ¿Sí? Entonces, con un compás se ha trazado estas curvas, también con lo que es B se están trazando esas curvas. Seguido de eso, se está haciendo lo mismo, ubicando otro punto Q en la parte inferior, como podemos ver acá.
Entonces, lo que tú vas a hacer es poner el compás en esta parte y con tu lápiz vas a hacer estas curvas de acá, ¿sí? Entonces, vas a repetir el procedimiento con A y con B. Para hacer con A tendrás que poner el compás en este punto y con tu lápiz tendrás que dibujar esa curva que tienes ahí. Una vez que tú hayas representado esas curvas y vayas a unir mediante un segmento punteado, tanto el punto P como el punto Q, estarás hallando el punto medio para este segmento AB. Entonces es muy sencillo poder hallar el punto medio de un segmento teniendo un compás, y otra manera de poder hallar el punto medio sería medir el total de este segmento y dividirlo entre dos. Así nosotros podemos ubicar el punto medio. Por ejemplo, si todo este segmento mide 20, el punto medio estará en el punto 10, porque va a estar a 10 metros de A y también va a estar a 10 metros de B. Eso va a indicar que va a ser el punto medio. Después te dice, haciendo uso de una regla graduada y el compás, comprobamos que el punto medio es el punto del segmento AB. ¿Sí? Entonces hemos logrado hallar o demostrar que el punto M va a ser el punto medio de un segmento. Entonces, esto va a ser el método del compás. Después te da una nota que te dice, el segmento PQ es perpendicular al segmento AB. A toda esa recta que pase por PQ se le llama mediatriz. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos esta intersección del segmento AB, todo este segmento AB, como podemos ver acá, y nosotros vamos a tener esta intersección con el segmento PQ, más o menos ahí. Entonces, a esta intersección se le va a llamar mediatriz. ¿Por qué se le va a llamar mediatriz? Porque va a formar 90 grados. Entonces, por eso se le va a llamar mediatriz. Bueno, y es así como nosotros hemos visto cómo podemos hallar el punto medio de un segmento a partir de usar un compás. Entonces, esa unión, esa intersección que puedan haber entre estos segmentos se le va a llamar mediatriz. Hay que tener en cuenta sobre este dato. Seguido de eso, tu guía ya te está poniendo algunos ejercicios de aplicación, las cuales las vamos a resolver en este momento. Acá te está pidiendo que hallemos o que completemos estas frases que te da tu guía. Te dice, el segmento es una, y ahí tenemos que escribir algo. Entonces vamos a poner que el segmento es una porción, ¿sí? Vamos a poner que es una porción. Lo vamos a poner esto de color rojo, ya está. Entonces va a ser una porción, ¿sí? Como podemos ver ahí, va a ser una porción de una recta limitada, y acá tenemos que completar con el número 2, porque va a ser limitada por dos puntos llamados. Entonces, como habíamos visto en la teoría, a estos puntos se les llamaba extremos. ¿Sí? O sea, si nosotros tenemos puntos que se van a unir mediante una recta, se puede llamar segmento, ¿no? Entonces, si completamos toda esa frase, vamos a decir lo siguiente. El segmento es una porción de recta limitada por dos puntos llamados extremos. Entonces, estaría bien lo que estamos diciendo de un segmento. Después de eso te está diciendo para completar esta parte de la letra B, donde te dice la longitud de un, entonces ahí tenemos que ver qué le vamos a completar, ¿no? Como estamos hablando de segmentos, le vamos a poner ahí segmentos. La longitud de un segmento, es un valor positivo, ¿sí? Como podemos ver en la parte teórica, nosotros habíamos dicho que las medidas que vayan a tener estos segmentos siempre van a ser medidas con un valor positivo, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esto. La longitud de un segmento es un valor positivo, es una medida positiva. Cualquiera de los dos va a ser válida. Después de eso, la letra C te dice el medio divide al segmento en iguales. Entonces ahí también tenemos que completar, ¿no? Podemos decir el punto medio, ¿sí? El punto medio divide al segmento en partes iguales. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Cuando hablamos de un punto medio va a estar en la parte central de un segmento. Por eso es que al segmento lo va a dividir en partes iguales. Y esas son las letras que nosotros tenemos que completar en este primer ejercicio.
Así que cópialo para seguir avanzando con los ejercicios que están después. Ya está, entonces vamos a ir al ejercicio 2, donde te dice lo siguiente, ¿no? Acá ya estamos haciendo una combinación de los temas que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Habíamos visto una recta, una semirrecta, entonces ahora vamos a recordar un poquito esos términos. El símbolo que te está dando en esta parte, habíamos visto que era de un segmento, el segmento AB. Entonces, este segmento tendría que estar relacionado a la letra A, como bien dice ahí, ¿no? Segmento AB, ese va a ser el símbolo que va a tener. Cuando tenemos un símbolo de este tipo, con unas flechas que se abren a la izquierda y a la derecha, se va a referir a una recta. Entonces, esta sería la letra C, que se refiere a una recta AB. Si nosotros tenemos esta parte que parte de un punto hacia una recta, entonces como podemos ver, ¿no? Va a ser una semirrecta, va a ser la mitad de una recta. Entonces, esta letra le correspondería a la letra D, que está hablando de una semirrecta. Y la última letra que corresponde o que falta es la medida del segmento AB. Cuando hablábamos de AB también se podría representar así que no hay ningún problema. Acá tendría que ser la letra B. Y esa es la secuencia que tenía que tener o que tienes que poner en el ejercicio 2. C, D, A, B. ¿Sí? Ahí está resuelto entonces. Seguido de eso vamos a resolver el ejercicio 3 de tu guía, ¿no? Donde te dice, indique el número de segmentos que hay en la figura. Entonces recordemos que un segmento se va a formar o van a tener unas partes que se van a identificar mediante puntos. Entonces acá podemos ver que tenemos el punto A, acá tenemos el punto B y acá tenemos el punto C. Y para finalizar, el punto D. Entonces podemos decir lo siguiente, ¿no? Acá podemos tener un segmento que sería el segmento AB, como podemos ver ahí. Podemos tener otro segmento que sería el segmento DC. Más o menos ahí. A ver, vamos a poner el segmento, ahí está, el segmento DC. También podemos tener otro segmento, el segmento CB, como podemos ver acá. Y otro segmento podría ser el AD. A partir de esos segmentos que se están trazando en la figura, solamente vamos a tener 4 segmentos, porque ya no se va a poder formar un segmento, supongamos, desde B hasta D, ya que no está dentro de la figura. Esto ya se le llamaría una diagonal. Entonces, más no sería un segmento porque no está trazado en la figura inicial. Entonces, si hacemos un conteo, vamos a tener 1, 2, 3 y 4 segmentos. Entonces, tu respuesta sería la alternativa D. ¿Sí? No olvides que este segmento se tiene que juntar a partir de puntos que podamos identificar. Acá tenemos el segmento AB, tenemos el segmento BC, el segmento CD y el segmento DA. Y si deseas lo podemos escribir para que también lo puedas tener en tu guía. Vamos a poner el segmento AB, ¿sí? Otro segmento que podemos encontrar sería el BC y otro segmento sería el CD. Para finalizar, tendríamos el segmento DA. Esos serían los segmentos que vamos a encontrar en esta figura. Y si deseas, incluso le vamos a dibujar la línea que tenían los segmentos, ¿no? Como por ejemplo, acá le vamos a poner esa línea que va a tener estos segmentos. Ahí está. Entonces acá le podemos poner las líneas que le van a corresponder a este segmento de acá. Ya está. Es así que entonces, como hemos demostrado, hemos hecho el conteo de estos segmentos en la figura. Seguido de eso, vamos a resolver el problema 4. ¿Qué te dirá el problema 4? Te dice, de acuerdo a la figura anterior, indique si es verdadero o falso a lo que a continuación se enuncia. Entonces, tenemos que ver el problema 4 o la figura 4, la figura 3 para resolver este ejercicio 4, donde te dice lo siguiente. La primera proposición te dice la medida del segmento AB es igual a la medida del segmento CD. Entonces, la medida de AB, esta medida de este lado, va a ser igual a la medida del segmento CD, o sea, esta otra parte. Y recordemos que estamos hablando de un rectángulo, entonces ese rectángulo va a ser verdadero, va a cumplir con esa condición. No solamente esos dos lados son iguales, sino que este lado que podamos tener en esta parte de AD
va a ser igual a este lado del segmento BC. Entonces, ambos lados van a tener dos lados iguales, como podemos ver en esa figura. Después te dice, BC es la notación del segmento BC. Entonces, BC, recordemos que tenemos, si vamos a hablar de un segmento, ese segmento tendría que tener esa línea, ¿sí? Como podemos ver en la primera. Entonces, si nos están hablando solamente de BC, se está refiriendo a la longitud, más no a la notación de segmentos. Entonces, esto sería falso. Después de eso, la tercera proposición te dice, el segmento BC indica la medida del segmento BC. Esto sería falso también, porque está hablando del segmento, está denotando al segmento, está diciendo qué nombre va a tener el segmento o qué punto de inicio y qué punto final va a tener este segmento. Por eso sería falso. Pero si nos pusieran la medida, o sea, una M adelante de ese segmento, como podemos ver ahí, la medida del segmento BC, entonces sí estaría hablando de la medida que va a tener. Pero en este caso no nos están poniendo, por eso va a ser falso esa proposición. Después de eso, la letra D te dice, la longitud de un segmento es un número mayor que 0. Esto va a ser verdadero, porque los números mayores a 0 van a ser números positivos, y eso lo habíamos mencionado en el ejercicio 1. Las medidas que vayan a tener los segmentos siempre van a ser valores positivos, ¿ya? Seguido de eso, entonces vamos a resolver el ejercicio 5 de tu guía, donde te dice lo siguiente. Menciona el número de segmentos que se pueden formar con los segmentos A, B, C y D, o con los puntos A, B y C. Entonces vamos a enumerar acá o vamos a escribir qué segmentos vamos a encontrarnos en este ejercicio. Según la figura que tenemos, podemos tener el segmento AB. Otro segmento que podemos encontrar sería el segmento BC. O sea, estos segmentos son consecutivos, ¿no? Estamos tomando el segmento AB, estamos considerando el segmento BC, y aparte de esos dos, habría un tercero que sería el total, o sea, sería el segmento AC. Entonces, con eso sería el total de segmentos que vamos a encontrar con estas tres letras o con estos 3 puntos, ¿sí? Entonces vamos a tener el segmento AB, el segmento BC y el segmento AC que va a englobar a todo este segmento. Entonces, así tendríamos un segmento 2 y un tercer segmento que sería AC. Tu respuesta sería 3, o sea, tu respuesta sería la letra C, ¿sí? Seguido de eso vamos a resolver el ejercicio 7 de tu guía. Tú vas a resolver el ejercicio 6. Y el ejercicio 7 te dice lo siguiente, ¿no? Te dice que el punto M va a ser el punto medio del segmento AB. Entonces te dice que como dato, la medida de M hasta B va a ser igual a 7. Entonces recordemos lo que habíamos visto en la parte del punto medio de un segmento, ¿sí? Si M va a ser el punto medio, quiere decir que la medida que tenga este lado de acá, que lo vamos a poner así mejor, a ver. Ya está. Este segmento va a tener la misma medida a este otro segmento, porque M es un punto medio. Y si la medida de M hasta B vale 7, entonces el segmento MA también va a tener un valor de 7. ¿Sí? Y te está preguntando, entonces, ¿cuál es la medida de AB y de BA son? ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta qué medidas nos van a pedir acá. Acá nosotros le vamos a cambiar, le vamos a poner de AB y acá desde M a B. ¿Sí? Entonces, en vez de esta M le vamos a poner, o si no, acá le vamos a poner de A hasta B y acá le vamos a poner de M hasta A. ¿Sí? Para que tenga una respuesta de acuerdo a las alternativas que tienes. Entonces, si te dice el segmento AB, ¿sí? El segmento AB está hablando del total. O sea, ¿cuánto mide desde A hasta B? Y desde A hasta B sería la suma de 7 más 7. Y 7 más 7 nos va a dar 14. Entonces, AB va a ser 14, va a tener una medida de 14. Y después te dice, haciendo este cambio, ¿qué medida va a tener MA? Entonces, nosotros vamos a tener acá MA. Y como habíamos hallado, ¿no? El valor de MA va a ser igual a 7. Porque al ser punto medio, este valor que va a tener el segmento AM sería igual a 7. Entonces,
Ya tenemos los valores, ¿no? Acá tendríamos el valor de AB, que va a ser 14, y MA, que sería igual a 7. Según tus alternativas, sería la alternativa C. Y así hemos hallado la respuesta a este ejercicio 7, haciendo ese pequeño cambio de la letra, porque si no tendríamos que poner, si es desde B hasta A, tendría que ser también 14, ¿sí? Entonces, no tendría mucho sentido hallar desde A hasta B y también desde B hasta A, porque estamos hablando del mismo segmento. Seguido de eso, vamos a explicarte que tú vas a realizar el método de la regla y el compás, como habíamos visto y explicado en la parte teórica, que tú vas a dibujar un segmento. A partir de ese segmento vas a ubicar un punto y ese punto vas a hacer como con el compás, vas a hacer algunas líneas curvas, ¿sí? Desde ambos vértices. Una vez que hagas esos trazos curvos con el compás, vas a unir los puntos que hayas tomado en cuenta. Y así estás hallando el punto medio que vayas a tener en ese segmento. Entonces, revisa el video, revisa tu guía para que puedas hacer este ejercicio 9. El ejercicio 8, perdón. ¿Sí? Después del ejercicio 9, vas a hacer lo mismo. Vas a hacer desde A, vas a trazar unas líneas curvas en esta parte de acá. O sea, vas a poner el compás en A y con tu lápiz harás unas curvas en esta parte, más o menos ahí. ¿Sí? Un aproximado nomás. Lo mismo vas a hacer con C, vas a poner el compás en esta parte y con tu lápiz vas a hacer una línea curva acá, o sea, más o menos ahí te va a quedar, ¿sí? De tal manera que tú vas a elegir otro punto, supongamos que vas a elegir un punto acá, o simplemente vas a tomar en cuenta los puntos que te está dando en esta parte, o en este ejercicio 9, ¿sí? Donde te dice lo siguiente, haciendo uso del compás, ¿qué puede decir de las medidas del segmento PA y del segmento PB? ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos una medida del segmento PA, este segmento de acá, y lo comparamos con el segmento desde P hasta C, como esta recta que estamos poniendo acá. Entonces podemos decir, ¿no? Nos podemos dar cuenta, si nosotros medimos el segmento desde A hasta P, va a ser menor al segmento PC, o viceversa, ¿no? Podemos decir que el segmento PC va a ser mayor al segmento PA. Y por otro lado, podemos decir que el segmento PA va a ser menor al segmento PC. Entonces, seguido de eso, podemos identificar las alternativas, donde te dice PB sería, ¿no? A ver. Vamos a cambiar estas letras. En vez de C, vamos a poner PB. Ya está. Entonces, acá te pone que PA, o claro, PA va a ser menor a PC. ¿Sí? PC. Como podemos ver en esta parte de acá. Entonces, haciendo una comparación de esos datos, vamos a elegir a la respuesta correcta, que sería que PA va a ser mayor a PB. También te dice que PA va a ser igual a PB. Y después te dice que desde PA va a ser menor a PB. Y te dice que PA va a ser igual a 2 veces PB. Entonces, según las indicaciones que hemos visto en esta regla de compás, nos quedaríamos con esta respuesta donde PA va a ser menor a PB. Ya que P va a estar ubicado más o menos en esta parte de acá. Entonces, podemos decir que desde PA va a ser menor a PC. ¿Sí? Entonces, es así como nosotros estamos hallando el resultado de este ejercicio 9. Seguido de eso, tú vas a analizar el ejercicio 10, donde te dice, del problema anterior, vamos a tomar un punto Q para que sea la mediatriz. Entonces, indica la relación correcta. Entonces, para esta mediatriz, tú vas a tener que utilizar el método del compás y la regla. Así que presta mucha atención en la explicación que hemos hecho hace un momento. Y con ese ejercicio hemos terminado de resolver los ejercicios de tu guía. Así que si hasta este momento tienes alguna duda, algo no haya quedado claro, te sugiero que vuelvas a ver el video y puedas aclarar esas dudas, ¿no? Ya que estamos revisando tanto teoría como ejercicios. Así que muchas gracias por tu atención. Eso es todo por hoy y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.